lo prometido es deuda, y cada vez que estoy aquí siempre vemos a Jonás. Hoy vamos a mirar el último capítulo, el capítulo 4, así que le voy a pedir que busquen su Biblia en Jonás capítulo 4, o si lo tienen en su teléfono, en su tableta, prendan su Biblia en Jonás capítulo 4. Hemos venido estudiando y aprendiendo sobre el libro de Jonás, profeta de Dios, que Dios lo llamó a una misión específica. Y le voy a contar mi versión de los hechos. ¿Okay? En el capítulo 1, Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive a predicar en aquella gran ciudad, porque son una gente extremadamente malvadas, pero yo las amo y ellos necesitan perdón de pecado. Jonás le dice: no, güey, José, esa gente son muy malas, son mis enemigos, oprimen a mi nación y realmente me caen bien gordos. Y si tú quieres lidiar con ellos, adelante, yo no. Y Jonás tiene una brillante idea, dice: me voy a ir a vacacionar a Hawái. Se monta en un ferry rumbo a Hawái. Y Dios lo está mirando y le dice: como a Jonás le gusta vacacionar, le voy a regalar una estadía de 3 días y 3 noches en un crucero que se llama Gran Pez. Y ahí vemos a Jonás en el Gran Pez Crucero Enterprise disfrutando del fondo del océano. En el capítulo 2, Jonás empieza a reflexionar mientras está mirando la vista del fondo del océano dentro del vientre del pez. El Espíritu Santo le trae convicción a Jonás y él empieza a orar. Él empieza a pedirle perdón a Dios por su desobediencia, por su pecado. Todo el capítulo 2 de Jonás que estuvimos mirando es Jonás orándole a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo perdona. Dios lo perdona. Las vacaciones de Jonás se terminan. Y otra vez, estuvimos viendo la vez pasada en el capítulo 3, que Dios le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive y llévale el mensaje que yo te voy a dar. Y Jonás le dice: sí, Señor. Jonás se va a Nínive, empieza a predicar un mensaje de condenación y de juicio. Y la Biblia dice que desde el rey hasta el más pequeño de ellos se arrepiente de su pecado, se vuelve a Dios y Dios no castiga a la ciudad. Dios los perdona. Y esa es lo que estuvimos viendo. Estuvimos aprendiendo diferentes lecciones importantes para nuestras vidas durante estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 estuvimos aprendiendo que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿quién soy yo para poner preferencia a la hora de predicar el Evangelio? Para poner división a la hora en que yo voy a predicar de Cristo Jesús. También estuvimos aprendiendo que mi desobediencia, en el capítulo 1 vimos que mi desobediencia me va a traer consecuencias sobre mi persona, me puede destruir, me puede arruinar, no solamente a mí, sino a aquellos a mi alrededor, a mis familias, mis amigos, todas las personas que están. Mis consecuencias, sean buenas o sean malas, siempre van a traer consecuencias. Mi desobediencia siempre va a traer consecuencias. Todas las decisiones que tomamos siempre va a traer consecuencias. En el capítulo 2 aprendimos de la oración de Jonás que tu pecado nunca es demasiado grande, ni tu dificultad nunca es demasiado inmensa para con Dios. Tú puedes venir a Dios tal y como eres, puedes venir a Dios tal y como estás, y Dios siempre te va a perdonar. Dios siempre te va a dar una segunda oportunidad. Y la vez pasada, en el capítulo 3, estuvimos viendo que Dios a cada uno de nosotros no creó a propósito, con propósito y para un propósito. Y el propósito y el llamado de Dios para tu vida no necesariamente tiene que ser mío. Tenemos la misma misión, pero tenemos propósito diferente de parte de Dios en cómo vamos a llevar a cabo la misión de Dios. Eso estuvimos aprendiendo. Si pudiéramos calificar este estudio que hemos venido haciendo de Jonás, cada capítulo en una sola palabra, sería obediencia, arrepentimiento, restauración y reprensión. Porque ahora en el capítulo 4 Dios tiene que lidiar con el problema de Jonás. Con el problema que viene, Dios va a orquestar una serie de milagros en el capítulo 4, como la calabacera que vamos a ver
el gusano y el viento solano, para enseñar a Jonás cuál es la raíz del problema en el corazón del profeta, que es el prejuicio. El prejuicio. Y esta noche no vamos a mirar los milagros de Dios, pero vamos a mirar el problema en el corazón de Jonás. Porque el prejuicio es un mal que afecta cada esfera de nuestra sociedad, aún la iglesia de Dios. Y eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso. Yo vine a este país, a los Estados Unidos, cuando yo tenía 13, 14 años de edad. ¿Okay? Y yo viví varios años en la ciudad de Nueva York. Ahí yo cursé lo que aquí llaman el middle school, que viene siendo los grados sexto, séptimo y octavo. ¿Okay? Y empecé también a estudiar la high school, que es lo que llamamos en nuestro país el bachiller o la secundaria. Al final del año 1994, mi familia se mudó al área de Kansas City. ¿Okay? Y para mí fue un giro de 180 grados. ¿Okay? En la high school, en la escuela donde yo estaba, en la institución, en el edificio, para que todos me entiendan, donde yo estaba en mi último año de secundaria, habíamos 2 hispanos, el primo mío y yo. Había un negrito y todos eran blancos. Todos. Le estoy hablando aquí en el año 1994. ¿Okay? Todavía no teníamos Univisión. Por primera vez, a mí me hizo falta el idioma inglés, porque en Nueva York todo el mundo habla español. Hasta los maestros, los libros de texto eran bilingües. Donde quiera que yo iba, todo el mundo hablaba español. Aquí era todo lo contrario. Y por primera vez, yo experimenté prejuicio racial. Por primera vez en mi vida. Y no solamente una vez, fueron muchas veces. Y no solamente fue en la secundaria, también fue en la universidad y también fue en el trabajo. Yo empecé a experimentar el prejuicio racial. Y eso me hizo a mí ser una persona cohibida, me hizo a mí ser una persona prejuiciosa hacia el americano blanco, hacia el anglo. Aún después de yo haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, yo venía arrastrando este sentimiento y a mí no me gustaba predicar el Evangelio o testificarle a alguien de Cristo que no fuera hispano. Y no a todos los hispanos, a los hispanos que a mí me caían bien, era que yo le hablaba de Cristo. Entonces, Dios tuvo que mandar situaciones en mi vida, tuvo que poner personas en mi vida para enseñarme a mí que el problema realmente no eran los demás, que era mi corazón. Era mi corazón. Y pasó años para yo poder darme de cuenta. Y lo mismo tuvo que hacer Dios con Jonás. Lo mismo tuvo que hacer con Jonás. Dios usa 3 elementos claves en la historia de Jonás, capítulo 4, y son elementos todos tomados de la naturaleza para enseñarle a Jonás que él estaba equivocado. Dios usa otra vez la calabacera, el gusano y el viento solano. Vamos a leer Jonás capítulo 4 y recuerden, si estamos familiarizados con la historia de Jonás, en el capítulo 3 Nínive se acaba de arrepentir. Dios no castiga esta ciudad, sino que tiene misericordia hacia ellos. Y vamos a mirar el capítulo 4, versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera de la ciudad. Si Jonás todavía está esperando fuego del cielo. Él se sienta con su palomita de maíz y sus lentes tridimensionales para mirar cuando baje el fuego como en Sodoma y Gomorra. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera
la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermano, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor. Prepara nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, que sea tu palabra y no la mía, Señor. Y, Señor, ayúdanos que no quede solamente en el intelecto, sino que baje a nuestros corazones y nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, otra vez Dios trata a Jonás con mucha simpatía, como en el capítulo 1. Jonás en su enojo, en su altivez, Jonás le lanza un improperio a Dios. Jonás le está diciendo a Dios, estoy tan enojado, Dios, estoy tan enojado que la muerte no es nada en comparación al enojo que yo tengo. Eso le está diciendo Jonás a Dios. Ahora es el turno de Dios de mostrarle a Jonás y de enseñarle a Jonás lo equivocado que él estaba con esta serie de milagros que hizo Dios. Y quiero ponerle 4 lecciones que Dios les pudo haber estado enseñando a Jonás para mostrarle que él estaba equivocado. Primero, Jonás tuvo lástima de una calabacera que no era suya. Jonás tuvo lástima de una calabacera que no era suya. Jonás, dice el versículo, no trabajó en la calabacera, no hizo nada para que la calabacera creciera. En el versículo 10 dice, y dijo Jehová Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni le hiciste crecer? Jonás no hizo absolutamente nada por esta calabacera. ¿Cuánto más lástima? Eso es lo que Dios le quiere enseñar. ¿Cuánta más lástima no va a tener el Dios de Nínive, que sí son suyos? Porque Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Jonás tuvo lástima de una calabacera que no era suya. Dios tuvo lástima de las personas que sí son suyos. Esta es la lección para Jonás. Segundo, Jonás tuvo lástima de una calabacera que creció de la noche a la mañana, en una noche. ¿Cuánta más lástima no va a tener Dios de esta ciudad que tiene siglos de existencia, años de existencia? La tercera lección, Jonás tuvo lástima de una calabacera, de una sola calabacera. En el versículo 11 Dios le dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Miles y miles de personas, Jonás, y tú te alegras por una sola calabacera tonta que creció así de la nada. Y la otra lección, Jonás tuvo lástima de una planta. Una calabacera es una planta. Cristo posteriormente, ¿se acuerda cuando Cristo está enseñando y dice que los lirios del campo que son preciosos? Y dice, hoy están, pero mañana van a ser echados al fuego. No es nada, no es nada. Nínive está compuesto por 120,000 personas que son armas eternas, que son mucho más que una calabacera. Con todo esto, a la luz de todo esto, Dios le está demostrando a Jonás, hey Jonás, tú estás completamente equivocado en enojarte. No tienes razón alguna para tu enojarte. Y a la luz de este capítulo, a mí me gustaría poner 2 principios delante de ustedes que nosotros podemos aprender en cuanto a Jonás, porque este problema que tiene Jonás es un problema en su corazón y se llama perjuicio. Se llama perjuicio y hay lecciones que podemos aprender. La lección número 1, el prejuicio, mis hermanos, estanca la misión de Dios. El prejuicio estanca, obstruye
la misión de Dios. Es un mal que está afectando y está dañando la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Dios está reprendiendo a Jonás en este capítulo, no para que Jonás se sienta mal, sino para que Jonás piense, para que Jonás analice, para que Jonás entienda el corazón de Dios. Para que Jonás entienda el corazón de Dios. Dios viene mostrándole a Jonás desde el capítulo 1 que Dios ama a todo por igual. Dios no hace acepción de personas, pero aquí Dios hace un tremendo avivamiento en Nínive, todo el mundo se arrepiente y Jonás está descontento. Jonás está enojado y ese enojo es porque Jonás tiene prejuicio en su corazón, Esta gente son enemigos de su pueblo y él odia a esta gente, tiene prejuicio en su corazón. Jonás es un profeta de Dios, pero Jonás resentía amargamente que Dios odiara, que Dios amara a la gente mala. Y Dios no ama al malo porque es malo, sino porque son seres humanos. Dios ama al malo porque es un ser humano, no porque sea malo. Todo el libro de Jonás es un contraste entre el odio de Jonás por sus enemigos y el amor de Dios por ellos. Es todo un contraste. Y el odio de Jonás es porque Jonás tiene prejuicio en su corazón. Déjame hacerle una pregunta. Si entra un homosexual por esa puerta, ¿cuál fuera su reacción? Qué callados están. Si entra una prostituta, que usted sabe que es prostituta, que usted la ha visto en la calle, ¿cuál es su reacción? Si entra una persona que usted sabe que ha asesinado a otra persona, ¿cómo usted se portaría ante esa persona? ¿Cuál sería su reacción? Si entra un pandillero, ¿cuál es su reacción? Yo le voy a decir algo, aquí han venido homosexuales. Yo recuerdo exactamente una persona que vino hace como 1 año y medio, 2 años aproximadamente, y vino un par de veces. Yo recuerdo que vino, y fue muy interesante ver la reacción de algunos. Fue muy interesante ver la reacción de algunos de mis hermanos aquí, cuando esta persona llegó. Quizá por eso esa persona nunca ha vuelto. Piénselo, quizá por eso nunca ha vuelto. Hay prejuicio de todos lados y de todo tipo. Hay prejuicio racial, hay prejuicio cultural, hay prejuicio contra la mujer, hay clases sociales, preferencia sexual y la lista sigue y sigue. Nosotros como latinos en este país siempre nos quejamos que nos menosprecian porque somos latinos. Pero se ha puesto usted a pensar cómo tratan en sus países, en los países de nosotros, a la gente ilegales. Y venimos aquí a quejarnos. No voy a hablar de ningún país porque no me quiero meter en problemas con nadie ni quiero que me entren a golpe allá afuera cuando yo salga. Voy a hablar del mío, República Dominicana. Tratamos a los haitianos como si fueran perros. Y eso da tristeza y da vergüenza. Haití y la República Dominicana comparten la misma isla, ¿okay? Y Haití es el país más pobre de este lado del mundo. Y hay miles de haitianos en República Dominicana. Y es triste ver cómo lo sacan de las casas, cómo le quitan las cosas y cómo lo tratamos. Eso da pena y da vergüenza. Existen personas que tienen un prejuicio tan grande que se vuelve en odio. Pero mis hermanos, ese nunca ha sido el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios. Hay una iglesia aquí en Kansas que si usted quiere entrar, quiere buscar información de esta iglesia y quiere entrar a su página de internet, literalmente en español, la página es en inglés, pero si usted la tradujera en español, esa página dice diosodialosomosexuales.com. Esa es la página de la iglesia. Aquí, cristiana. Es una iglesia que está aquí en Kansas. Ahora, si eso es cierto, si Dios odia a los homosexuales, entonces Cristo, Jesús, es un mentiroso cuando Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo estaba hablando mentira cuando Él dijo que no vino a llamar a los justos, sino que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento.
Si eso es cierto, que Dios odia a los homosexuales, entonces Juan 3:16 no debería estar en la Biblia. Porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, excepto los homosexuales, no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿Eso es lo que dice Juan 3:16? Entonces, esta iglesia da vergüenza. Esta iglesia, en mi opinión, da asco. Con razón ahí todo el mundo se parece. Todo el mundo son iguales. El prejuicio, mis hermanos, nos ciega de la verdadera prioridad, que es hacer discípulos. Jonás no veía más allá de su propia nariz, no veía más allá de su prejuicio, no veía cuál era la verdadera prioridad, la verdadera misión. Y sí, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la homosexualidad. Está en la Biblia, léalo, está en Romanos capítulo 1 y en otras partes de la Biblia. Pero Dios ama al pecador. Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador. Yo he tenido amigos homosexuales. Aún no vayamos más lejos. Yo tenía, hasta hace par de meses, yo tenía una pareja que trabajaba para mí, ¿okay? en mi compañía, que eran lesbianas. Yo estaba haciendo entrevista para una posición específica que yo necesitaba, y vino y puso su aplicación. Yo me senté y le hice una entrevista. Y de todas las personas que yo andaba buscando, la cualidad de que yo andaba buscando, ella era la mejor. Y la contraté. Y ella venía con su pareja a trabajar. Y por mí no había ningún problema. Excelentes trabajadoras, las dos. Pero la discriminé. No, yo sabía, desde que se sentó a hacer la entrevista, yo sabía que era lesbiana. Y yo la contraté porque para lo que yo la necesitaba, ella llenaba todos los requisitos más que cualquier otro. Y en el tiempo que estuvimos trabajando juntos, llegamos a formar una amistad y Dios abrió puertas para que yo le compartiera el evangelio. Ella sabía que yo era cristiano, yo sabía cuál era su preferencia sexual, no había ningún problema en eso. Pero Dios abría puertas para que yo compartiera mi fe, para que yo compartiera mi fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu actitud hacia los musulmanes? Aquí hay muchos de ellos. ¿Cuál es tu actitud? Cuando tú piensas en la palabra musulmán o cuando tú ves un musulmán, ¿piensas automáticamente en terrorismo? ¿Sabía que solamente el 5% de los musulmanes son terroristas o radicales? El otro 95% simplemente quiere vivir en paz, como todo el mundo. ¿Cuál es tu actitud hacia los homosexuales? ¿Cuál es tu actitud hacia la prostituta, los pandilleros, los criminales, los asesinos? Dame hacerte una pregunta, ¿los aborreces? Entonces también debería de aborrecer a los chismosos, a los murmuradores, a los borrachos, a los envidiosos, porque también son pecados que Dios condena en la Biblia. Sí, cuando nosotros empezamos a categorizar los pecados a las personas, nosotros mismos ponemos divisiones entre las personas que nosotros estamos supuestos a evangelizar. Y cuando hacemos esto, entonces estamos estancando la obra de Dios. Eso es lo que realmente estamos haciendo, porque estamos siendo personas prejuiciosas. Y otra cosa, el prejuicio nos vuelve a nosotros personas amargas. El prejuicio nos vuelve personas amargas. El odio y el prejuicio conducen a la amargura y a la ceguera espiritual. ¿Tienes sentimientos incómodos, te pregunto? O incluso malos sentimientos hacia alguien que es diferente a ti. Hacia alguien que no se parece a ti. El prejuicio viene de muchas formas. El prejuicio se puede experimentar lo que otra persona me hace, como yo experimenté cuando estaba en la secundaria. Puede venir a mano de otros. Puede venir de cosas que yo he observado, que yo he aprendido por lo que yo veo. Malentendidos culturales, estereotipos, historias que hemos escuchado, que hemos visto. Todo esto puede afectar la forma en que nosotros interactuamos con otras personas de otras razas, de otros países, de otras naciones, de otras tribus. La respuesta del mundo, a menudo, hermano, hacia las personas que son diferentes a ellos, es el racismo, es el prejuicio.
Pero como hijo de Dios, nosotros no debemos llevarnos de la corriente del mundo, debemos de seguir a Cristo Jesús. Esa es la diferencia, tenemos que marcar una diferencia. Yo puedo entender como las personas se comportan entre sí, como las naciones se comportan entre sí, yo puedo entender que el resultado puede ser prejuicio, racismo, odio, pero no debería ser la actitud de la iglesia. No debería, pero desafortunadamente, aún en la iglesia se da mucho el prejuicio y muchas veces ni cuenta nos damos. Algunas culturas enseñan prejuicios. ¿Okay? Algunas personas eligen ser racistas. Otras personas simplemente se contagian como un virus de otra persona que ya está enferma con esa enfermedad de prejuicio. Cualquiera que sea la fuente, seamos claros, es pecado. Es pecado. Y es un pecado por la cual ya Cristo murió. Es un pecado por la cual ya Cristo murió. Como hijo de Dios, si somos personas prejuiciosas, nosotros no estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo. De hecho, el prejuicio y el racismo nunca van a coexistir con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es lo que el Espíritu produce en aquellos que estamos caminando con Cristo Jesús de forma diaria. El prejuicio y el racismo no debe coexistir con esto. Ahora, como están tan calladitos, no, mejor no. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de un corazón prejuicioso? Usted me va a decir, oh no, Willy, ahí no, yo no soy racista. ¿Cuáles son los síntomas de un corazón prejuicioso? Necesitamos reconocer, mis hermanos, que el prejuicio no es solamente lo que yo puedo percibir de otras personas, lo que me hacen a mí, puede ser algo que está pasando en mi propio corazón. Puede estar pasando en mi propio corazón. Le voy a dar 3 síntomas de un corazón prejuicioso. Falta de perdón. Falta de perdón es síntoma de un corazón prejuicioso. A veces los prejuicios o el racismo hacia otra persona es el resultado de aferrarse a las ofensas. Aferrarse a las ofensas. Cuando tú retienes el perdón genuino, eso va a imposibilitar que haya una verdadera comunión entre hermanos en Cristo. Entre hermanos en Cristo. ¿Okay? Y más importante, cuando hay falta de perdón, eso va a impedir tu relación personal con Dios. Eso la va a obstaculizar tu relación personal con Dios. La falta de perdón. ¿Está ocultando tú, te pregunto, estás ocultando tú lo que Dios gratuitamente te ha dado en su gracia? Se lo estás tú ocultando a los demás. Mira lo que Cristo dice acerca de la falta del perdón. En Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, y me imagino que si todos somos hijos de Dios, todos oramos, ¿verdad? Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros de vuestras ofensas. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Existe alguien en tu vida que te ha herido, que te ha fallado, que te ha dañado, y tú no puedes perdonar a esa persona? ¿Hay alguien en tu vida así? Te doy un consejo, aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Debemos perdonar porque el perdón beneficia más a la persona que está dando el perdón que a la persona que lo está recibiendo. Beneficia más al que está dando el perdón más que la persona que lo está recibiendo. Eso quiere decir, mis hermanos, que debemos perdonar aunque la otra persona no esté buscando nuestro perdón. Y eso es duro. Que alguien no haga algo y que no le importe para nada y que usted venga a esa persona y le dice, ¿sabe qué? Yo te perdono. A mí no me importa que si tú me perdonas, no. Yo te perdono. ¿Sabe por qué? Porque eso me va a beneficiar más a mí que a la otra persona. Es mi corazón que yo estoy cuidando, no el corazón de la otra persona. No el corazón. Un corazón no perdonador
es un corazón que puede ser un corazón amargo, amargado. Y la amargura es otro síntoma de un corazón prejuicioso. La amargura es resultado de un corazón prejuicioso. Hay un dicho que dice que la amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Yo no sé por qué, pero hay un dicho que dice así: la amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. ¿Okay? La amargura es el fruto de un corazón enojado, de un corazón implacable. A menudo es evidente para todo el mundo, excepto para la persona amarga. Todo el mundo sabe que es una persona amargada, pero esa persona no se da cuenta. No se da cuenta. Es una actitud destructiva. Y se puede manifestar, una persona amarga puede manifestarse en que evita a las demás personas, o puede decir palabras groseras a la demás persona, palabras duras a la demás persona. Es una actitud que se autodestruye a la persona y destruye a la persona que están a su alrededor. Y es un mal que le hace daño aún en la misma iglesia, porque causa división y causa destrucción. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, un versículo extremadamente importante que habla sobre la amargura. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este es un versículo extremadamente importante, hermano. Vamos a leer el versículo 15 otra vez. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por la amargura, muchos sean contaminados. Aquí Dios está hablando de la amargura en relación con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Y recuerde que Dios nos da gracia y la gracia de Dios se extiende a través de nosotros hacia los demás. La gracia de Dios viene a mí, Dios me da gracia día a día, pero Dios usa esa gracia en mí para alcanzar a otros. Y lo que aquí está diciendo el versículo, hermano, es que si Dios no está usándote a ti, porque tú tienes un corazón amargo para derrochar, a decir así, su gracia a través de ti, lo que tú estás haciendo es brotando la amargura hacia otros, en vez de la gracia. Entonces la otra persona, los demás, en vez de beneficiarse con la gracia de Dios, lo que se está haciendo es que tú le estás dañando con tu amargura. Eso es lo que está diciendo el versículo. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Okay? Si no está expandiendo la gracia, está expandiendo la amargura. La gracia no podía fluir en Jonás hacia Nínive porque Jonás era un amargado. Y Jonás es cristiano, es el profeta de Dios. Así que no me venga diciendo: no, yo soy cristiano, yo no puedo tener amargura en mi corazón. Eso es mentira. Sí la puede tener. Especialmente si tú tienes un corazón no perdonador hacia alguien, por más mínima cosa que sea, eso te puede traer un corazón amargo. Efesios otra vez, el versículo que acabamos de leer, capítulo 4, versículo 31, ahora dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Tienes un sentimiento en contra de alguien? ¿Y ese sentimiento no te deja en paz? ¿No te deja en paz? Una persona amargada con resentimiento no puede reflejar a Cristo en ningún momento ni en ningún lugar. No puede. ¿Qué puede hacer si ese eres tú? ¿Qué tú puedes hacer si tú sientes que tú tienes un corazón que está guardando amargura, rencor contra alguien que te ha hecho algo hace 50 años, pero que tú no lo puedes olvidar? ¿Qué puedes hacer tú? El versículo 32 que acabamos de leer de
de Efesios dice, sé benigno con los demás. Sé benigno con los demás. Sé misericordioso con las demás personas. Y aprende a perdonar. Aprende a perdonar. El orgullo es otro síntoma de un corazón prejuicioso. El orgullo pecaminoso es lo opuesto a la humildad en Cristo. El orgullo es lo opuesto a la humildad en Cristo Jesús. El orgullo es elevarse por encima de los demás. Es elevarse. Jonás se creía mejor que los ninivitas porque él era el profeta de Dios. Se creía mejor. Y cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, él dijo, no, yo no voy a ir. ¿Por qué? Esa gente mala, que son mis enemigos, que oprimen a mi pueblo, nosotros somos mejores que ellos. ¿Para qué? Y aun cuando Nínive se arrepiente, Jonás está esperando fuego del cielo. Aun cuando él se creía superior, era orgulloso, y ese orgullo era porque tiene un corazón prejuicioso. Este orgullo, cuando una persona es orgullosa así, ese orgullo se puede manifestar para que todo el mundo lo vea, que es una persona altiva y orgullosa, o puede simplemente residir quietamente en el corazón de la persona, sin que nadie se dé cuenta, pero puede estar ahí. Y ese orgullo es un orgullo que separa. Y especialmente si dentro de la iglesia separa a los hermanos. Este orgullo produce separación porque nos hace pensar, nos hace actuar hacia las demás personas. A mí no me importa lo que tú pienses. A mí no me importa. Yo no te necesito a ti para nada. Yo no te necesito. Te pregunto, ¿es esto el trabajo de Dios en nosotros? ¿Eso es lo que Dios quiere en nosotros? ¿Que seamos personas así? No. Mira lo que Dios dice en cuanto al orgullo. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Abominación. Cuando tú eres una persona orgullosa que te crees la última Coca-Cola del desierto, Dios te está mirando y Dios hace, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. En Santiago capítulo 4 nos da lo que es una actitud. ¿Cuál es nuestra actitud de humildad? De esto está hablando Santiago en el versículo 6. Dice, pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, al orgulloso, y da gracia a los humildes. Someteos pues, tener una actitud de humildad. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. En resumen, el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ten un corazón humilde ante Dios y Dios te va a exaltar. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Te crees tú mejor que los demás? ¿Te crees tú la última Coca-Cola del desierto? La mamá de Tarzán. El prejuicio, hermanos, estanca la misión de Dios porque produce amargura en el corazón de las personas y muchas veces tiene que ver con un corazón no perdonador, con un corazón orgulloso o ambas. Ahora, si yo tengo un problema de prejuicios, ¿cómo puedo yo limpiar mi corazón? ¿Cómo puedo yo limpiar mi corazón? Yo le voy a dar 3 sugerencias para cómo lidiar con el prejuicio. Si eres tú esta noche que tienes un corazón no perdonador o tienes resentimiento o amargura contra alguien, o si tú eres una persona orgullosa, te voy a dar 3 sugerencias cómo limpiar tu corazón y nos vamos a casa, ¿vale? Lo primero es reconocer que tienes un problema. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuando hay un problema, que tenemos un problema. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Falta de perdón, amargura, orgullo, cualquiera o todos de estos puede estar destruyéndote a ti o destruyendo a la iglesia. Destruyendo a la iglesia. Como seguidores de Cristo debemos reemplazar el orgullo con humildad, la falta de perdón con el perdón y la amargura con el amor.
Con el amor. Necesitamos reconocer que los prejuicios y el racismo no solamente es lo que yo puedo experimentar de alguien que me haga algo a mí, es algo que puede estar dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón, si yo estoy manifestando una de estas tres categorías, falta de perdón, orgullo o amargura en mi corazón, porque eso me puede hacer una persona prejuiciosa, porque entonces yo empiezo a poner separación y empiezo a categorizar a los demás, basado en lo que yo siento en mi corazón. Y eso me hace estancar la misión de Dios. Dios nos llama a hacer por los demás lo que Dios en su gracia hace por nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos llama. Dios en 1 de Pedro capítulo 4 dice en el versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Yo reconocí que tenía un problema. Yo reconocí, Dios tuvo que usar diferentes eventos, diferentes personas para enseñarme a mí, para revelar que el problema no eran los demás, que era mi propio corazón. Tienes que reconocer que hay un problema y tienes que orar a Dios, pedirle a Dios para que te ayude y empezar a reemplazar, a hacer cambios. Cada vez que tú quitas una cosa de algo, tienes que reemplazar ese vacío con algo, porque si no va a volver a lo mismo. Tienes que reemplazar la falta de perdón con el perdón, la amargura con el amor y el orgullo con la humildad. Tienes que empezar a reemplazar. Número 2, tienes que tener una mente y tienes que tener un corazón misionero. Si tú quieres lidiar con tu problema de prejuicios, tú tienes que tener una mente y un corazón misionero. Tú tienes que empezar a ver a la gente como Dios las ve. Como Dios las ve. ¿Okay? Dios no hace acepción de personas. Dios llamó a Abraham. Recuerden, Dios llamó a Abraham por allá por Génesis capítulo 12, versículo 3. Y Dios le dice a Abraham, al que te bendijere, bendiceré. Y al que te maldijere, maldiceré. Y Abraham, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Dios siempre ha sido un Dios de toda la gente, de todas las personas. Siempre, siempre. Posteriormente de Abraham salió la nación de Israel, y la nación de Israel, el propósito de la nación de Israel era hacer luz a las demás naciones. Que todas las demás naciones vean al Dios de Israel y se vuelvan al Dios de Israel. Ese era el propósito de Israel, de la nación de Israel. ¿Cuál es la misión de nosotros? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Mateo 28, 18. Lo conocemos muy bien. Y dice Jesús hablando. Jesús le está diciendo, yo tengo todo el poder y le doy el poder. Jesús le está diciendo, Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, es una transferencia de poder que el Señor está haciendo aquí. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Le voy a dar un dato y no le voy a cobrar. Esto va a ser gratis. En Génesis 12, versículo 3, cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, en ti, esa frase que dice, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y en Mateo 12, en el Génesis se escribió en hebreo, en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. ¿Okay? En Mateo 28, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, todas las familias de la tierra, todas las naciones, una es en hebreo, otra en griego, nos da en castellano la misma palabra, etnia, o grupos étnicos. Esa es la palabra que se emplea tanto en griego como en hebreo. Cuando Dios le está diciendo a Abraham, en ti serán benditas todos los grupos étnicos, toda la raza. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todos los grupos étnicos. No países como nosotros lo miramos en el mapa hoy en día, grupo de personas. Grupo de personas. Entonces tenemos que aprender a ver
a ver a la gente como Dios la ve. Necesitas ver, tener una mente y un corazón misionero para lidiar con las personas que Dios pone en tu camino. Pero hay dos elementos que tú tienes que darle a las personas, que tú tienes que darle a ese homosexual que entra por esa puerta, o a esa prostituta que Dios te pone en la calle, o a esa persona que Dios te pone en el Quick-Trip, que tú sabes que es una mala persona, pero que necesita ayuda. Hay dos elementos importantes que Dios nos da todos los días, que nosotros tenemos que darle a la gente todos los días: gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Dios manda a Jonás a predicar a Nínive porque Dios quiere desplegar su gracia y su misericordia ante esta gente que es extremadamente mala. Y Jonás, por su perjuicio, no quiere dar gracia y misericordia a Nínive. Porque Jonás, en su perjuicio, Jonás conoce a Dios, pero Jonás odia a esta gente. En el versículo 2 dice: y oró Jonás a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso, dice Jonás, por eso me fui, porque yo te conozco, Dios. Dice, yo odio a esta gente, por eso me fui a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conoce a Dios, pero odia a Nínive y no quiere desplegar la gracia y la misericordia que Dios quiere desplegarle a esta gente. Y si nosotros queremos limpiar nuestros corazones del prejuicio, nosotros tenemos que dar gracia y misericordia a todas las personas que Dios pone en nuestro camino. La gracia, mis hermanos, es recibir algo que nosotros no merecemos, como la salvación, como la vida eterna. Nosotros no merecíamos eso, mas sin embargo Dios nos los da. Efesios dice, por gracia sois salvos. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos, como el infierno, como la muerte. Eso sí lo merecemos, pero Dios en su misericordia no nos los da. Y Dios, aunque lo veamos o no lo veamos, todos los días Dios nos da gracia y nos da misericordia, porque si Dios nos castigara a nosotros por cada pecado que nosotros hagáramos, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí esta noche. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Entonces, si vamos a tener un corazón y una mente misionero como la de Dios, necesitamos ejercer la gracia y la misericordia en aquellos que Dios pone en nuestro camino, no importa quién sea, no importando quién sea. ¿Eres tú una luz brillante? ¿O tu luz está opaca? Por falta de perdón, por orgullo, por amargura, que son síntomas de un corazón prejuicioso. Número 1, reconoce que hay un problema. Número 2, tener la mente y un corazón misionero, ver a la gente como Dios las ve. Y número 3, involúcrate. Involúcrate en actividades que no sean necesariamente de hispanos. Nuestra iglesia, aquí en nuestra iglesia tenemos, hace 2 años, no sé ahora, pero miembros de más de 40 países diferentes. ¿Por qué nada más nos asociamos con los hispanos? Si aquí en nuestra misma iglesia es como un pequeño cielo. Gente de más de 40 países diferentes tenemos acá. Nada. Yo era maestro hasta hace 2 años del distrito escolar en Kansas City, aquí en Kansas City, hasta hace aproximadamente 2 años. Y la última estadística, cuando yo era maestro, es que entre los estudiantes del distrito escolar de Kansas City y su familia, se hablan más de 60 idiomas, en Kansas City solamente. Más de 60 idiomas. Dios dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Usted dice, Dios, yo no puedo viajar. Dios dice, perfecto, yo voy a traer todas las naciones a Kansas City. ¿Qué estamos haciendo? Están acá, más de 60 idiomas. Hermanos, nosotros no necesitamos que usted represente a Cristo aquí en la iglesia, eso es fácil. Nosotros necesitamos que usted represente a Cristo allá afuera.
allá afuera, en el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en la comunidad. Y necesitamos que usted represente a Cristo sin mirar raza, color, sexo, orientación sexual, estatus social, porque fue lo que Cristo hizo. Fue lo que Cristo hizo. Y me gustaría concluir esta noche con la nota de que nosotros no sabemos en realidad qué pasó con Jonás. Si se nota, el libro de Jonás termina con una pregunta. El Espíritu Santo concluye el libro de Jonás con una pregunta. En el versículo 11, Dios le está diciendo a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Pum, ahí termina el libro de Jonás. No sabemos, la Biblia no nos dice qué hizo Jonás con tremenda lesión que Dios le dio. No sabemos si Jonás dejó su descontento. No sabemos si Jonás siguió siendo una persona prejuiciosa. La verdad no sabemos, no nos dice. Es una de las preguntas que yo tengo para cuando yo llegue al cielo, preguntarle a Jonás. Hey Jonás, ¿qué pasó después de Nínive? Porque Jonás siguió siendo Jonás y siguió siendo el profeta de Dios, pero la Biblia no nos dice qué pasó. Hermano, pero el reto para nosotros no es averiguar qué hizo Jonás. El reto para nosotros es qué vas a hacer tú. ¿Qué vas a hacer tú? Ese es el reto. ¿Qué vas a hacer respecto a las personas que Dios pone en tu camino, pero que tú tienes ciertos prejuicios hacia ella? ¿Qué vas a hacer tú? Esa es la pregunta. ¿Vas a dejar que el prejuicio opaque tu luz? ¿O vas a dejar que Dios trabaje en ti para alcanzar a aquellos que no se parecen a ti, pero que Dios los ama igual que a ti? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Señor Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor. Ayúdanos a que si nosotros tenemos, Padre, un corazón perjuicioso, yo sé, Señor, que este era mi problema. Señor, yo me puedo identificar con Jonás en este sentido, Señor, porque ese era un problema en mi corazón, Señor. Y tú tuviste que lidiar en mi corazón y tuviste que, Señor, hacerme ver que el problema, Señor, no eran los demás, sino era mi propio prejuicio, Señor. Y mi oración es que si aquí uno de mis hermanos o alguna de mis hermanas, Señor, tiene en su corazón falta de perdón, hay alguna amargura, resentimiento, Señor, orgullo, altivez, Señor, que tú ayudes a esa persona, que tú lidies, Señor, con este corazón y, Señor, y nos ayude a entender, a mirar, Señor, a las personas como tú las ves, porque tú no haces, Señor, acepción de personas y nosotros no deberíamos tampoco. Señor, ayúdanos a ver a la gente como tú las ves. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón, Señor, una mente, Señor, que esté enfocada en el reino y en el expandecimiento de tu reino, Señor, y en hacer la obra, en hacer tu voluntad, Señor, sin mirar raza, sexo, color, orientación sexual, estatus social, no importando qué, Señor, porque tú no lo haces. Tú no lo haces. Señor, y si hay alguna persona aquí que no tiene una relación personal con Cristo Jesús, Señor, que esta noche sea una noche de salvación. Puede venir a mí, me puede preguntar a cualquiera de los líderes aquí, Señor, y Señor, ¿cómo tener una relación personal contigo? Porque no hay nada mejor, Señor, que tener una relación personal con el Dios del universo a través de Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.